orando, Señor, dame una nueva unción, dame un nuevo aceite, dame un nuevo vino, aleluya. Pero se nos olvida el detalle fundamental, renovar, aleluya, lo viejo, despojarnos de los malos pensamientos, despojarnos, aleluya, de esos pensamientos del pasado. No traiga ya memoria las cosas pasadas, dice el Señor, aleluya. Pero todavía estamos pensando cuando el hermano, aleluya, me pellizcó en el 2010, aleluya. Todavía estamos pensando en lo que pasó el mes pasado, el año pasado, aleluya. Todavía venimos pensando, aleluya, y mirando cómo viene vestido el uno y la otra, aleluya, creyendo que eso es lo que nos va a salvar, aleluya. Todavía venimos pensando, aleluya, en qué se va a equivocar el hermano, en qué se va a equivocar la otra, aleluya. Todavía venimos pensando, hermano, tantas cosas, aleluya. Y las almas allá afuera perdiéndose. Cuando el Señor lo único que nos demandó es que ir y hacer discípulos a todas las naciones, aleluya. De ir y batallar contra el diablo y sus demonios, mi hermano, para, aleluya, arrebatarle las almas al diablo. Pero ¿qué estamos haciendo, aleluya? ¿Qué estamos pensando del Evangelio? Verdaderamente pensamos que es el poder de Dios para cambiar y transformar. Aleluya. ¿Qué estamos pensando? Nos pregunta el Señor en esta mañana. Encamínate a lo nuevo, nos dice el Señor. Encaminémonos a lo nuevo, lo que Dios tiene para nosotros, aleluya. Pero despojarnos de lo viejo, aleluya, del viejo hombre. Aleluya. Lucas 5, versículo 33 en adelante. Amén. Lo tenemos todos. Amén. Leemos con la bendición del Padre, Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. Amén. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer de los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Amén. El título del mensaje en esta mañana: encamínate a lo nuevo y a su nombre. Gloria al que vive, amén. Amén. Necesitamos cambiar, amén, más para el Señor, amén. Necesitamos ser un odre nuevo, amén, y a su nombre. Gloria a Dios. Título del mensaje: encamínate a lo nuevo, amén. Gloria a Dios para siempre. En el primer versículo que leímos dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Ahora, estas personas se preguntaban, ¿y quiénes fueron estas personas? Lucas dice, aleluya, no lo dice directamente, pero sí indirectamente, que fueron los discípulos de Juan, amén. Pero en otros evangelios habla que fueron directamente los discípulos de Juan que se le acercaron al maestro. Ahora, pero si usted lee el contexto, amén, del pasaje anterior, habla que el Señor había llamado a Mateo, y Mateo en agradecimiento hace un banquete en su casa, aleluya. Y dice la palabra del Señor que invitó a sus amigos. ¿Y quiénes eran los amigos de Mateo? Personas publicanas, otros publicanos, y personas pecadoras. Entonces los fariseos, dice la palabra, que murmuraban en contra de los discípulos y decían, incluso dice un evangelio que ellos se le acercaron a los discípulos y le dijeron: ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? O sea, para ellos no estaban, aleluya, calificados, amén. Tristemente, para los fariseos, estas personas, el Señor Jesucristo nunca calificó para ellos, amén. Pero me llama la atención que primero se le acercaron a los discípulos. Y luego, en el versículo que leímos, amén, dice que se le acercaron al maestro y le dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan y los fariseos ayunan muchas veces, pero ellos no. Aleluya. Ahora, si usted puede ver en el contraste de esto, dice, nos enseña que ellos no solamente se le acercaron a los discípulos, sino también al maestro. Ellos no calificaban los discípulos para ellos, pero tampoco calificaba a su maestro y a su nombre. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Y a su nombre.
Ahora, para estas personas no calificaban. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban continuamente, oraban y hacían muchos ritos y muchas cosas de estas. Amén. Pero, tristemente, no le faltaba algo. Amén. Que era lo nuevo de parte de Dios y a su nombre. Ahora, la intención de estas personas no era el ayuno. El problema no era el ayuno. El problema para ellos era que ellos no calificaban. Amén. Porque según sus preceptos, según su perspectiva, ellos no estaban a la altura y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora dice el siguiente versículo. Él le dijo, ¿podéis acaso hacer de los que están de bodas, que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunará. Gloria a Dios. Ahora el Señor les responde, no, aleluya, no desaprobando, amén, el ayuno, sino diciendo, ahorita no es el tiempo. ¿Por qué no era el tiempo? Porque los discípulos caminaban con la presencia de Dios aquí en la tierra. Caminaban nada más y nada menos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Mesías, con el que le enseñaban todas las cosas, amén. Ellos estaban siendo capacitados durante todo ese tiempo que el Señor Jesucristo peregrinó aquí en la tierra, y a su nombre. Entonces en el momento no era, amén. Incluso en el ambiente que estaban en una fiesta, no era el momento de ayunar, era un momento de compartir, amén. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces para entrar a lo que es el tema, amén, para que podamos entender, amén, lo que se va a hablar en esta mañana. Ahora, el título del mensaje es Encamínate a lo nuevo. Ahora, ¿pero qué es lo nuevo? ¿Alguien me podría decir qué es lo nuevo? ¿Nadie? Amén. Pero el término nuevo, amén. Lo nuevo es algo muy fácil, algo recién hecho o fabricado. Eso simplemente, algo nuevo. Algo que nadie usó, amén. Algo que está exclusivo, amén. Y a su nombre. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Algo nuevo, amén. Gloria al que vive y reina. Y sigue diciendo, el Señor les dijo, en la parábola, amén, dice la palabra que dice, lo primero que dice, nadie, escucha bien, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ahora me llama la atención el primer concepto, nadie corta algo nuevo para arreglar algo viejo. ¿Es verdad? Nadie, hermano, usted no va a agarrar esa cortina nueva, pues son nuevas, la va a cortar para arreglar una de las viejas, ¿verdad que no? Yo no voy a dañar algo nuevo para arreglar algo viejo, nadie lo hace, así es nuestro Señor. Porque como Él tiene algo tan preciado y tan nuevo y tan exclusivo para nosotros, Él no quiere dañar lo nuevo, dándonos, aleluya, dañando lo nuevo para arreglar lo viejo, y a su nombre. ¿Cuánto podemos entender esta mañana? Amén. Nadie corta algo nuevo para arreglar algo viejo, amén. Y sigue diciendo, porque no armoniza, hermano, no coincide, no transmite buena imagen, y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Ahora, el propósito de estas parábolas, amén, porque fueron dos metáforas, pero con la misma enseñanza. Y el propósito era que no se puede mezclar el nuevo pacto con el antiguo pacto. El Señor, esa era la enseñanza, o sea, una de las enseñanzas que el Señor le quería dar a estas personas, que creía algo nuevo, amén. Pero ellos estaban tan encerrados en lo viejo, en lo antiguo, amén, en el antiguo pacto, que no podían recibir, nunca pudieron percibir lo nuevo de Dios para su vida. Por eso que ellos no calificaron, el Señor Jesucristo nunca calificó para ellos, porque ellos esperaban un Mesías que viniera con ropas espléndidas, esperaban un Mesías que viniera, aleluya, como ellos, según sus pensamientos, amén, según sus actitudes, aleluya. Pero el Señor vino, ¿y dónde nació el Señor? En un pesebre. Ni usted ni yo hemos nacido donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre. Gloria a Dios, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sigo aquí. Jesús, gloria al que vive y reina. Jesús vino a romper todo sistema religioso, impartición vieja y arcaica, un protocolo rutinario. Las personas en aquel entonces, como dije anteriormente, ayunaban, oraban, dedicaban tiempo. Amén. La semana pasada el pastor decía que el Señor está esperando y quiere que le dediquemos tiempo, ¿verdad que sí? Ahora déjeme decirle algo, el tiempo no lo es todo, ¿sabe usted? Porque estas personas le dedicaban tiempo a la oración, al ayuno, a la búsqueda. Pero sus oraciones no eran escuchadas en el reino de los cielos. Y a su nombre. Estamos viendo, aleluya,
lo delicado que es esto, amén, que podemos dedicarle tiempo a Dios, pero podemos estar como estas personas. ¿Pero a causa de qué? A causa de una mentalidad cerrada, ya su nombre. Y eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero el Señor Jesucristo vino a romper con todas esas cosas, amén. Vino a romper, aleluya, con ese protocolo rutinario, amén. Con esos evangélicos que van y vienen a la iglesia y no hacen más, aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, caemos en esta situación? Y no estamos hablando de una mala intención, simplemente de un evangelio rutinario. Mire, la rutina aburre, cansa, fatiga. Todo lo rutinario cansa. Por eso que Dios cada día tiene algo nuevo para nosotros. Cada día Dios tiene una palabra nueva para nosotros. Cada día Dios tiene, hermano, una enseñanza nueva para nosotros. Cada día Dios quiere manifestar su poder en este lugar, aleluya. Pero tristemente nosotros caemos siempre en lo mismo, aleluya. Voy a la iglesia, bueno, porque hoy es domingo, aleluya. Porque qué van a decir, aleluya, los hermanos. Porque me toca, aleluya. Pero no venimos con una nueva expectativa de recibir lo nuevo de parte de Dios. Y a su nombre. Aleluya. Ahora, ¿qué es el vino nuevo? Es lo que Dios tiene para nosotros, amén. Un nuevo tiempo, aleluya. Una nueva temporada, algo nuevo para nosotros, amén. Ahora, ¿y qué son los odres? Los odres somos nosotros. Los odres es el almacenamiento, amén. Y a su nombre. Nosotros somos unos odres en las manos del Señor, que almacenamos su gloria. Y a su nombre. Gloria al que vive y reina. Ahora, pero aquí nos enseña el Señor que los odres viejos no pueden recibir lo nuevo. ¿Y saben por qué? Porque el vino nuevo, aleluya, el vino nuevo se fermenta. Cuando es derramado en un odre, se fermenta y se expande. Y un odre viejo no puede hacer esto porque se daña. Se bota el vino, como dice aquí, se derramará el vino y aún más allá se daña el odre y se pierden ambas cosas. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. Ahora, porque no tiene elasticidad. Dice aquí, el creyente no puede contener las ideas nuevas. Amén. Cuando estamos en esta situación como odres viejos, amén, cuando necesitamos renovarnos en el Señor, renovar el espíritu en nuestra mente y renovar nuestro odre, amén, nuestra vida para el Señor, somos del tipo de persona, hermano, que no podemos recibir, no podemos, hermano, contener lo nuevo de Dios y a su nombre. Aleluya. Y sin embargo, me llama la atención que el Señor dice ahí que no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Si nadie lo hace, Él mismo tampoco no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque nos puede dañar a nosotros y se puede dañar lo nuevo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dice aquí, perdón, gloria a Dios para siempre. La mente. El creyente, aleluya, cuando estamos en estas situaciones, nosotros como creyentes tenemos una mente, hermano, estática. Una mente seca, una mentalidad cerrada, aleluya, a lo nuevo de Dios. Una mente estéril, una mente que no produce nada para Dios, amén. Una mente que simplemente va y viene a la iglesia, como te estaba diciendo hace un momento, amén. Y de esta manera estaban estas personas. Estas personas, hermano, mantenían una reprobación irónica constantemente con el maestro. Estas personas constantemente, hermano, reprobaban todo lo que se hacía, amén. Cuando nosotros estamos en esta situación, cuando caemos como estas personas, amén, en un sistema rutinario, un sistema religioso, hermanos, caemos en estas situaciones en las que todo, hermano, no nos parece, amén. Y Dios quiere hacer algo nuevo, o alguien quiere hacer algo nuevo para Dios, hermano, y no nos parece, amén. Y empezamos a cuestionar lo que Dios quiere hacer, amén. Ahora esto no es, aleluya, por algo o por alguien, simplemente porque es así, hermano, y necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque nos encerramos en nuestra propia opinión. Nos encerramos en nuestras propias perspectivas. Aleluya. Veamos lo que dice en Efesios 4:22. Amén. Gloria a Dios para siempre. Efesios 4:22. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Efesios 4:22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Ahora dice aquí, despojaos del viejo hombre. Y sigue diciendo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Ahora aquí hay
términos que quiero resaltar. 1, despojado del viejo hombre. 2, renovado el espíritu de vuestra mente. Y 3, vestido del nuevo. Ahora, mire la transición para podernos vestir del nuevo. Dice despojarse de lo viejo y renovaos la mente. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces del cristiano? No es no vestirse como un cristiano, es tener una mente que no es como la del cristiano. Amén. Tener una mente que no es la mente de Cristo. El Señor Jesucristo mismo dijo, su palabra dice que tenemos que tener la mente de Cristo, pero realmente tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente para poder despojarnos de lo viejo y recibir lo nuevo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. ¿Cuánto están entendiendo en esta mañana? Nuestra manera de pensar, hermano, refleja nuestro comportamiento. Amén. Porque de lo que sale de aquí, llega aquí, hermano, y hermano, se transmite a través de nuestras acciones y a su nombre. Veamos qué dice en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Que alguien lo lea, por favor. Gloria a Dios para siempre. Ese texto lo decimos mucho, lo declaramos mucho, amén, pero pocos entendemos el significado de ello. Todas son hechas nuevas. Aleluya. Mire, cuando el pueblo de Israel caminaba, cuando salió de Egipto, amén, y caminaron, aleluya, en el desierto, ellos no pudieron recibir lo que Dios tenía para ellos. Ellos no pudieron recibir lo nuevo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenían una mente, hermano, errada. Porque no habían renovado el espíritu de su mente, no se habían despojado de lo viejo para poder recibir lo nuevo. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta mañana? Hablamos y decimos este texto en 2 Corintios que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Aquí todas son hechas nuevas, pero se nos olvida nuestra mentalidad. ¿amén? Y a su nombre. Miren, el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, dice, ¿cuál es su manera de pensar en su corazón? Tal es él. Repito, ¿cuál es su manera de pensar en su corazón? Tal, así es él, perdón. Así es la persona, como somos nosotros, como tenemos nosotros nuestro pensamiento, así somos nosotros. Amén. Y si tenemos una mente que no es la mente de Cristo, si no hemos renovado el espíritu de nuestra mente, ¿qué estamos haciendo? Aleluya. Aparte de perder el tiempo, estamos siendo, hermano, seguimos en el viejo hombre, hermano. Seguimos siendo un hombre viejo, un hombre que no puede recibir ni percibir lo nuevo que tiene de Dios para nosotros. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué pensamos nosotros de Dios? ¿Qué pensamos, aleluya, de las personas a nuestro alrededor, de los demás? ¿Qué pensamos, aleluya, gloria al que vive y reina, aún de nosotros mismos? ¿Qué pensamos? Y podemos hablar de esto y pasar toda la tarde hablando, amén. Pero quiero resaltar son ciertas cosas, amén, de lo que pensamos de Dios. ¿Qué pensamos del evangelio de Dios? Aleluya, y a su nombre. ¿Con qué espíritu venimos a la iglesia, hermano? ¿Con qué intención venimos a la iglesia? ¿Con qué perspectivas, anhelos venimos a la iglesia? La directora decía que conforme a lo que con la intención que hemos venido, así vamos a recibir. Decía, aleluya, ministrando al Señor a través de ella. Y es real, hermano. ¿Con qué venimos a la iglesia? ¿Con qué perspectiva? ¿Con qué anhelos? Aleluya. ¿Qué es lo que esperamos recibir de Dios cuando venimos a la iglesia? Venimos por una rutina, repito. ¿A qué venimos? No, yo voy porque el día de ayer no vine, voy mañana y no voy pasado y así sucesivamente. O venimos para que el Señor se manifieste, se glorifique su poder. O venimos creyendo que aunque el servicio nos dice de milagro, vamos a recibir un milagro. O venimos para que los enfermos sean sanados. O venimos para que las almas se conviertan. ¿Con qué espíritu, perspectiva venimos al servicio? De eso depende nuestro pensamiento, qué estamos pensando del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Aleluya. Una rutina como los demás, como las religiones, aleluya. Porque esas sí son religiones, pero el Evangelio es poder de Dios. Nosotros no somos una religión más, somos representantes del reino de los cielos, representantes del poder de Dios. Amén. Porque son pocos los que los están anhelando, mi hermano. Y a su nombre. Gloria al que vive y reina. Necesitamos, hermano, anhelar estas cosas. Venir con esas perspectivas, no venir porque es el servicio, porque qué más. Porque no tengo nada que hacer.
sino venir a querer recibir su presencia. Esté quien esté en este lugar. Tristemente a veces dejamos de venir porque es la directora, porque es el predicador. Pidiendo al hombre, cuando aquí la palabra es de Dios, no es del hombre, aleluya. Cuando la presencia de Dios que se manifiesta en este lugar no es del hombre, no es del que está aquí, como lo decía la directora, no es el que está aquí, es usted, soy yo, aleluya, que debemos provocar la presencia de Dios, que debemos provocar el poder de Dios en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y oramos, Señor, dame una nueva unción, dame un nuevo aceite, dame un nuevo vino, aleluya. Pero se nos olvida el detalle fundamental. Renovar, aleluya, lo viejo. Despojarnos de los malos pensamientos. Despojarnos, aleluya, de esos pensamientos del pasado. No traiga a memoria las cosas pasadas, dice el Señor, aleluya. Pero todavía estamos pensando cuando el hermano, aleluya, me pellizcó en el 2010, aleluya. Todavía estamos pensando lo que pasó el mes pasado, el año pasado, aleluya. Todavía venimos pensando, aleluya, y mirando cómo viene vestido el uno y la otra, aleluya. Creyendo que eso es lo que nos va a salvar, aleluya. Todavía venimos pensando, aleluya, en qué se va a equivocar el hermano y en qué se va a equivocar la otra, aleluya. Todavía venimos pensando, hermano, tantas cosas, aleluya. Y las almas allá afuera perdiéndose. Cuando el Señor lo único que nos demandó es que ir y hacer discípulos a todas las naciones, aleluya. Ir y batallar contra el diablo y sus demonios, Señor, mi hermano, para, aleluya, arrebatarle las almas al diablo. Pero ¿qué estamos haciendo, aleluya? ¿Qué estamos pensando del evangelio? Verdaderamente pensamos que es el poder de Dios para cambiar y transformar. Aleluya. ¿Qué estamos pensando? Nos pregunta el Señor en esta mañana. Encamínate a lo nuevo, nos dice el Señor. Encaminémonos a lo nuevo, lo que Dios tiene para nosotros, aleluya. Pero despojarnos de lo viejo, aleluya, del viejo hombre. Aleluya. Todavía venimos pensando mal del hermano y de la hermana que me va a hacer algo. A veces caemos, en victimizarnos, amén. De ser unas víctimas, amén. Verbo víctima, amén. En que todo el mundo nos quiere hacer daño, que todo el mundo me quiere hacer mal, que todo el mundo... Mi hermano, estamos equivocados. Saquemos esas cosas de nuestra mente. Sacamos, hermano, esa mentalidad, hermano, que todo el mundo nos quiere hacer daño, amén. Despojémonos de todas esas cosas, amén. Porque si es posible, su hermano, al que usted está pensando mal de él, simplemente está pasando por una prueba difícil. Y ese hermano está esperando una palabra suya y mía, ¿sabe usted? Y nosotros estamos pensando mal de él. ¿Cuánto estamos entendiendo en esta mañana? Aleluya. Brinden un aplauso al Eterno. Gloria a Dios. Cuando el Señor hizo aquel milagro tan grande donde llovía maná del cielo. Amén. Dice la palabra que les dijo que agarraran, tomaran solamente lo que iban a comer y que no guardaran nada, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué? Porque el que lo guardara se le iba a convertir en gusano, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué pasa con el pueblo de Dios en estos tiempos? Que el Señor nos habla y nos dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. ¿Y cómo nos gusta, hermano, traer a memoria las cosas pasadas? Y caemos como mucho pueblo de Dios, como mucho pueblo de Israel en aquel entonces, que guardaban, desobedeciendo a Dios, no confiando en Dios primeramente. Y segundo, hermano, guardaban, aleluya, aquel alimento, aquel maná, y se les convertía en gusano. Eso nos está pasando a muchos de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque estamos trayendo a memoria las cosas pasadas. Por eso es que Dios no quiere esas cosas, Dios quiere lo nuevo que Él tiene para nosotros. Cada día, aleluya, gloria a Dios. Aplauda si va a aplaudir, amén. Gloria a Dios, amén. Cada día hay un maná nuevo para nosotros. Cada día había un maná nuevo, un nuevo alimento fresco para el pueblo de Israel. El Dios de Israel es el mismo Dios de hoy en día, amén. Y sigue teniendo un maná nuevo, un nuevo alimento para nosotros, pero quiere que nos despojemos ya del pasado, amén. Que aprendamos a olvidar, aleluya, ya el pasado, a soltar aquello para poder recibir lo nuevo de Dios. Y solo se puede a través de renovar el espíritu en nuestra mente, amén. Y a su nombre. Dice aquí, ellos se cerraban a lo nuevo de Jesús. Se cerraban. Eran sabios en su propia opinión. Aleluya. ¿Quiénes ellos? Lo que acabamos de leer, ¿eh? Amén. Los discípulos de Juan y los fariseos, amén. Estas personas se encerraban, amén. Porque en ellos, aleluya, tristemente tenían una mentalidad cerrada, ¿ves? Amén. No podían percibir lo nuevo que Dios tenía, amén, para ellos. En la historia, dice aquí, en la historia la gente se resiste a las nuevas ideas. Aleluya. ¿Sabía usted que el que creó los carros, amén? Aleluya, cuando él
él habló de la idea, amén, de crear esos nuevos carros. Muchos que tenían caballos en aquel entonces no lo aceptaron, amén. ¿Saben ustedes? Se cerraban, ¿no? Hay que seguir en caballo. Imagínense ustedes a estas alturas todavía nosotros en caballo. El que creó el paraguas, mire, algo tan simple, el paraguas, lo burlaron, se burlaron de él cuando lo vieron con el paraguas. ¿Usted me está entendiendo? Normalmente el ser humano, mi hermano, tiene eso, son por naturaleza, amén. A veces cuando tenemos una mente cerrada no podemos percibir, hermano, y no aprobamos las cosas nuevas de parte de Dios. No aprobamos lo que alguien está haciendo para Dios, algo nuevo que alguien está haciendo, porque simplemente en nuestra mente no está eso, aleluya, porque simplemente en nuestra mente no está, aleluya, calificado. Pero el hecho de que para nosotros algo no esté calificado no quiere decir que esté mal delante de Dios y a su nombre. Por eso, mi hermano, mi hermana, necesitamos tener la mente de Cristo y a su nombre. Debemos tener una mentalidad abierta a lo nuevo de Dios. ¿Qué dice el libro de Juan 14:12? Que alguien lo lea, por favor. Cierto os digo, el que no cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sí, es ese. Amén. De cierto os digo que ¿cómo sigue diciendo? Que las obras. De cierto os digo, el que en que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará. también. Y aún mayores. ¿Cuál es el poder de Dios? Ahora imagínense por un momento que lo que el Señor hizo aquí en la tierra fue una revolución, nunca antes visto, sanar enfermos. Ahora, imagínense por un momento, sanó a un ciego con barro, juntó su saliva con arena. Ahora, nosotros nos caemos una arenita en el ojo y, bueno, imagínense que el Señor es tan inusual, amén, tan hermoso, hermano, tan nuevo, aleluya, tan exclusivo, que Él sanó la vista con el barro. Algo ilógico, ese es nuestro Dios, ese es su poder. Ahora imagínense por un momento los muertos que resucitó, la gente que sanó. Le hablaba a los mares, a los vientos que callase, que enmudecieran y le obedecían. Y dice ese versículo, y es la palabra de Dios, yo lo creo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. De cierto digo que si alguno creyera en mí, amén, las cosas que yo hago, Él las hará aún mayores. ¿Dónde están esas cosas en estos tiempos? ¿Pero por qué? Porque ¿se ha acabado el poder de Dios? No, de Dios es el poder. El problema somos nosotros, aleluya, que necesitamos, aleluya, despojarnos de lo viejo, tener una mente abierta para recibir lo nuevo de Dios, para recibir el poder de Dios, la manifestación de Dios en estos tiempos, aleluya, y a su nombre. Hermanos, nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y a su nombre. Una mentalidad cautiva a la obediencia de Cristo. Dice en Isaías 55:8, dice, mis pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos. Así son los pensamientos de Dios más altos que los de nosotros. Por eso es que tenemos que tener la mente de Cristo. Por eso, hermano, que nos conviene renovar el espíritu de nuestra mente, para que podamos ver, hermano, la manifestación de Dios en medio de estos tiempos. Y despojarnos ya del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, a los pleitos, a las contiendas con los demás. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo? A dejar de mirar, aleluya, al familiar, a dejar de mirar al vecino, a dejar de mirar a mi hermano, aleluya, y comenzar a ver al Eterno, aleluya, a despojarnos ya de esos pensamientos, a ser libres mentalmente, a renovarnos el espíritu de nuestra mente para recibir el poder de Dios, amén, para que aquellos se conviertan a Dios, amén. Muchas veces nos acercamos a Dios como estas personas, ellos se acercaron al Maestro, muchas veces nos acercamos como ellos, porque ellos empezamos a orar, aleluya, y le oramos a Dios, aleluya. ¿Y con qué intención le oramos a Dios? Y empezamos a decir, mira este vecino, Señor, llévatelo, Señor, mira esa vecina, Dios mío, mira este familiar, y mira, y comenzamos a orar, aleluya, pero no entendemos, aleluya, lo que Dios quiere hacer. Y quiero dar un pequeño testimonio de algo que me pasó. Hace años, aleluya, mi esposo hizo un papeleo para ingresar al 6CPC. Mi hermano, o sea, esta mujer oró como usted no se imagina para que no entrara. ¿Sabe qué pasó? Fue uno de los primeros que llamaron. De los primeros. Y llorando, aleluya. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque era necesario que el Señor formara mi carácter. Amén. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces, hermano, oramos por el vecino, por la vecina, por el familiar, por el compañero de trabajo que nos está haciendo mal, aleluya. Y queremos que se vaya, que Dios nos aleje de nosotros, pero no es así.
No es de esa la manera. Necesitamos renovar el espíritu en nuestra mente para que entendamos lo que Dios quiere hacer en medio de eso. Aparte de formarnos a nosotros, nuestro carácter, aún más allá, quiera que esas almas nos las ganemos para Él. Amén. Y a su nombre. Gloria al que vive y reina. Amén. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? De bien, aleluya. Gloria al que vive y reina. Amén. Y a su nombre. ¿Qué dice en Romanos 12:2? Que alguien lo lea. Amén. Gloria al que vive y reina. Amén. Y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo, amén, sino renovaos, amén, en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, renovaos en el espíritu, amén, de nuestra mente. Para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente para saber cuál es la voluntad de Dios en medio de estos tiempos. ¿Qué quiere Dios que hagamos en medio de estos tiempos? Si quiere que sigamos perdiendo el tiempo mirando al uno o a la otra, o quiere que hagamos algo nuevo para Él. Y a su nombre. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta mañana? Ahora usted se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, y uno a veces dice, bueno, la voluntad de Dios es ir a ser discípulo, y yo evangelizo los sábados. No, eso va más allá. Bueno, yo voy a la iglesia y yo me arreglo y me voy y me visto como cristiana y ya. No. Va mucho más allá. Que no solamente nos salvemos nosotros, sino también nuestros vecinos. ¿Amén? Y a su nombre. ¿Cuántos oran por sus vecinos? ¿Cuántos oran por su familiar? Aleluya. Por ese familiar que es, hermano, de bendición. ¿Cuántos oran por esos compañeros de trabajo? Aleluya. ¿Cuántos oran por sus hermanos? Aleluya. Por lo que son, hermanos, aleluya, muchas veces difíciles de soportar. Aleluya. No considero a ninguno de mis hermanos así, amén. Pero a veces nos pasa, amén. Renovarnos, hermano, el espíritu de nuestra mente. Y a su nombre. Aleluya. Pero, ¿sabe algo? Hay personas que les da miedo al cambio. ¿Sabía usted? Hay personas que quieren estar estáticos toda la vida. Porque se sienten bien como están. No, yo no quiero. Yo estoy bien así como estoy. Amén. Mira, hermano, el evangelio es de cambio. ¿Sabía usted? El evangelio es de cambio. El evangelio es de cambio. El poder de Dios es de cambio. Y a su nombre. Gloria al que vive y reina. Dice aquí, Dios está buscando odres nuevos. Amén. Y a su nombre. Dios quiere, hermano, innovar. Amén. Traer nuevas coordenadas. Amén. Pero necesita un pueblo, hermano, dispuesto a identificar lo que Él quiere dar. Y a su nombre. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermano, a recibir, amén, a identificar las nuevas coordenadas del Eterno, amén? Y a su nombre. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas personas no están dispuestas a esto, amén, sino que siguen viviendo un evangelio rutinario. Y partimos de esta tierra y seguimos siendo los mismos, y siempre en el mismo nivel, y no hay un avance, no hay un crecimiento, no hay, hermano, aleluya, no somos fructíferos, amén, gloria al que vive y reina. Necesitamos, hermano, un espíritu sensible a la presencia de Dios. Un espíritu sensible a la voz de Dios, a lo que Dios nos quiere hablar, amén. Y a su nombre. Un espíritu, hermano, a la expectativa de la manifestación del poder de Dios. Necesitamos eso para nuestras vidas. Pero eso, hermano, solo lo vamos a obtener, mi querido hermano, a través del cambio de mentalidad. De renovar el espíritu de nuestra mente. Y a su nombre. Ideas, hermanos, innovadoras, abrirnos a la expansión, amén, de lo que Dios quiere hacer en medio de estos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Mira, hermano, yo lo veo de esta manera. Ya el tiempo ya está cumplido. Lo que estamos viviendo es una añadidura, amén, por la misericordia de Dios. Ya no hay tiempo de perder el tiempo. Las almas se están muriendo. ¿Saben cuántas personas se están muriendo, hermano, por enfermedades incurables para la ciencia? ¿Saben cuántas personas se están suicidando? Y a su nombre. ¿Cuántas personas, hermanos, están muriendo cada día, arremeten contra sus propias vidas? Unos se matan con otros, aleluya. Y la iglesia de Dios todavía, hermanos, con un pensamiento, aleluya, errado del evangelio. Con un pensamiento cerrado a lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. ¿Será que Dios no puede levantar uno, tan siquiera uno, como fue nuestro Señor Jesucristo, a cambiar la historia de la humanidad en estos tiempos, hermano? Con uno que levante en cada nación, sería con uno solo. Sería suficiente. Pero ¿dónde está la iglesia de Dios en estos tiempos? Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Amén.
para recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros, para que Dios pueda hacer revolucionar estos tiempos, aleluya, y comenzamos, hermanos, a arrebatarle esas almas al diablo, la cual no es nuestra responsabilidad, porque tenemos las herramientas, pero nos falta el cambio en nosotros, y a su nombre. Gloria al que vive y reina, y a su nombre. ¿Qué dice en Filipenses 4:8? Que alguien lo lea, por favor. Exacto. Ahora ahí nos dice también en el pensamiento, nos habla del pensamiento, pero que habla de todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo, hermano, en todo eso, en eso pensar. Primeramente en su palabra. Pensar y meditar siempre en su palabra, en todo lo bueno, en todo lo honesto, amén. Y pensar así también de los demás. Porque repito, como dije anteriormente, pensamos tanto que nos van a hacer daño, que nos quieren hacer esto, que la mala intención, que me miró mal. Hermano, no, renovado el espíritu en nuestra mente. No estamos en tiempo, hermano, de perder el tiempo, estamos viviendo los últimos tiempos. Renovemos el espíritu de nuestra mente, hermano, para que recibamos lo nuevo de parte de Dios en medio de estos tiempos. Y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Mira, hermano, nos preocupamos tanto por lo externo, pero se nos olvida lo interno. A veces venimos muy arregladitas para la iglesia, amén. Y eso es de bendición, hermano, está bien. Pero nos olvidamos de lo interno, amén. De cómo venimos, amén, a buscar la presencia de Dios, como decía anteriormente. Pero aún más allá, no nos importa, hermano. Muchas veces que sabemos que estamos mal, que nos falta de la presencia de Dios, nos falta renovar el espíritu en nuestra mente, nos falta cambiar. Pero seguimos viniendo, amén, así. Nos seguimos preocupando por lo externo, pero no lo interno. Necesitamos trabajar lo interno, amén. A veces hablamos, no, yo quiero cambiar estas actitudes, pero las actitudes son fruto de nuestros pensamientos. Amén. Para renovar y cambiar nuestras actitudes tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Amén. Ese es el principio, gloria a Dios para siempre. Dice aquí, mire, cuando hayan cambios en nuestras vidas, hayan cambios en la congregación, hayan cambios y no entendamos, debemos, hermanos, aleluya, renovar el espíritu de nuestra mente. Porque Dios es un Dios de cambio. Y muchas veces no entendemos, es por eso, porque tenemos todavía una mente cerrada a lo nuevo de Dios y a su nombre. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? Ahora, para hallar un cambio, ¿sabe algo? Para hallar un cambio, para cambiar, hermano, es una decisión, ¿sabe usted? Dios no nos va a cambiar así por así. Eso debemos decidirnos nosotros. Amén. Cambiar, hermano, es una decisión propia, interna de cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios es un caballero y a su nombre. Entonces debemos tomar nosotros la decisión, amén. Gloria a Dios. Y quiero dar un ejemplo, amén, por la palabra. Cuando Pedro, aleluya, salió de la barca, amén, cuando el Señor Jesucristo caminaba sobre el mar, Pedro salió de la barca, ¿verdad? Todos conocemos la historia, hablamos del poder de Dios y qué bendición. Ahora, pero quiero resaltar algo en esto, y es que el Señor no le dijo a Pedro que saliera de la barca, ¿verdad que no? Muchas veces, hermano, Dios normalmente no nos va a decir que hagamos ciertas cosas. Debemos ser nosotros quienes debemos tomar la decisión, amén, de hacer algo nuevo para Dios, pero también de cambiar nosotros, amén. Ahora, cuando estudiamos o nos metemos en esta historia, hermano, me llama mucho la atención porque Pedro caminó sobre las aguas. Claro, el primero le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Él sabía que solo a través del poder, de la palabra de Dios, podías cumplir eso. Amén. Pero me llama la atención que él dijo que él comenzó a caminar. Y yo, hermano, me atrevo a especular que muchos de los que estaban ahí, de los discípulos, el resto, quisieron detenerlo. Yo me atrevo a especular, hermano, que muchos de los que estaban ahí dijeron, este está loco. Muchos de los que estaban ahí lo criticaron, lo juzgaron, no entendían lo nuevo. No entendían que está loco, se quiere suicidar. Muchos de los que estaban ahí prefirieron quedarse en la barca. ¿Y ahora por qué digo esto? Porque yo viendo que una persona esté haciendo eso, hermano, yo le digo, espérame que yo voy con vos. ¿Usted nunca había entendido eso? Mira, hermano, meditando en esa palabra me llamó mucho la atención, hermano, porque a veces vemos que alguien está haciendo algo para Dios y lo que hacemos es que nos sentamos, nos acomodamos.
en el mismo nivel, en las mismas situaciones, dijimos, no, ese está loco, empezamos a criticar al otro. En vez de salirnos de la barca y decir, yo voy con vos, yo quiero experimentar eso nuevo, yo quiero experimentar ese poder de Dios. Amén. A veces caemos en esta situación. ¿Por qué? Porque no hemos decidido, hermano, nosotros cambiar para Dios, a su nombre. Gloria al que vive y reina, amén. Gloria a Dios. Ahora tenemos que entender, hermano, que Dios tiene su método, amén. No es con mi propio método, amén. Es con el respaldo del poder de Dios y a su nombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene copias, Dios no tiene imitación. Dios, para cada uno de nosotros tiene algo auténtico, algo diferente, amén. Algo exclusivo, porque cada uno somos diferentes, somos auténticos, amén. Y usted dirá, ¿cómo es eso, hermana? Le explico. Dios usó de una manera muy terrible a Moisés, ¿verdad que sí? Pero Dios usó a David de otra manera. Siervo del Dios Altísimo, ¿verdad que sí? Todos somos hijos de Dios, todos tenemos, hermanos, somos siervos del Dios Altísimo, pero cada uno, hermano, va a tener, hermano, su propia función, su propio método, su propia manera de uso, amén, que Dios nos dé a cada uno de nosotros, según la disposición de nuestro corazón, amén, para Él. Entonces, no, hermano, no queremos imitar a otro o querer ser como otro, sino que Dios tiene algo nuevo para nosotros. Dios quiere, hermano, usarlo de una manera diferente que a los demás, amén. Dios quiere hacer y derramar en nuestras vidas algo nuevo, algo exclusivo, que solo tiene para con cada uno de nosotros. Y todo esto, hermano, se logra a través de renovando el espíritu en nuestra mente, para poder recibir eso nuevo de parte de Dios. A su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Y sigue diciendo el siguiente versículo en Lucas, donde leímos al principio. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y a su nombre. Y lo uno y lo otro se conservan. Ahora, ¿sabe por qué Dios es tan bueno, hermano? ¿Sabe por qué Dios no nos da lo nuevo cuando estamos con odres viejos? Para conservarnos, ¿sabe usted? Porque se daña lo nuevo y se daña lo viejo. ¿Sabe usted eso? Por eso es que Dios es un Dios de orden, hermano. Pedimos a Dios, Señor, úsame. Señor, quiero ser un odre nuevo. Señor, quiero un vino nuevo, quiero una unción nueva, una unción fresca. Pero el Señor no lo puede hacer, no porque Él no quiera, sino porque nos estamos preparados y dispuestos para cambiar para Él, en renovar en nuestro espíritu y nuestra mente, para Él, para recibir lo nuevo de parte de Dios, para recibir ese poder del Dios Altísimo en nosotros. Amén, y a su nombre. Entonces hay muchas personas, hermanos, como decía anteriormente, que le dedican tiempo a Dios, y oran y buscan, como estas personas, pero no obtienen, hermanos, resultados a lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque la mentalidad, luego que se levantan de orar, siguen pensando mal de los demás. Luego que se levantan en ese lugar, vienen a la iglesia con la misma expectativa, sin deseo, sin anhelo de recibir el poder de Dios, de que aquí se manifieste el poder de Dios, de que el Señor sana a los enfermos. Cuando oramos, no, nos piden una oración por alguien y oramos, bueno, ese se va a morir, ¿qué más? Bueno, Señor, en vez de tener una fe, hermano, renovarnos el espíritu en nuestra mente, amén, fortalecernos en la fe de que Dios puede hacer algo. Dice la palabra del Señor, usted estudia la palabra del Señor en los evangelios, y dice que todos los enfermos que llevaban al maestro, todos eran sanados. Todo. Ese no es el poder de Dios. No sigue el poder de Dios en estos tiempos, amén. Pero muchas veces pasa, hermano, y yo, eso es algo que yo no lo acepto, y yo se lo digo al Señor. Yo no acepto, el Padre, que muchas veces oramos y se muere la persona. Y es entendible en casos de que sea ya la voluntad de Dios, pero en todos, hermano, no, hermano, está pasando algo. Tiene que manifestarse, hermano, el cambio, tiene que manifestarse el poder de Dios. La gente tiene que ver, los que no crean la palabra tienen que creer las señales del poder de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. Amén. Y sigue diciendo el último versículo, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Sabe qué es triste, hermano? Que el Señor no se lo estaba diciendo porque el vino añejo era mejor. No, el Señor se lo estaba diciendo que a veces la mentalidad del hombre es tan fuerte, es tan cerrada, que prefieren lo viejo que lo nuevo. ¿Usted está entendiendo? Prefieren, hermano, por eso que debemos, hermano, renovar el espíritu en nuestra mente. Amarnos en espíritu, en verdad, ya, despojarnos del pasado, lo que pasó, aleluya. Y unirnos a hacer la voluntad de Dios. Arrebatarle esas almas al diablo, hermano, porque de ellos, hermano, de ellos, el Señor nos va a llamar a cuenta. ¿Qué nos dirá el Señor en aquel día? Venid, bendito de mi Padre, o apartados de mí. ¿Qué nos dirá el Señor? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve en la cárcel, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Lo decía la prédica el día viernes, la hermana. Tener ese amor por las almas, hermano.
Creer que en cada nación, orar por las naciones, creer que en cada nación se va a manifestar el poder de Dios. Amén. A veces oramos solamente por Venezuela porque nuestra mentalidad es tan cerrada que creemos que el poder de Dios nada más es para Venezuela. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice que Él tiene la tierra en el hueco de su mano, aquí, en su mano. Imagínense el poder de Dios, aleluya. Pero muchas veces nosotros, la limitación mental que tenemos. Encaminémonos a lo nuevo. El título del mensaje, encamínate a lo nuevo. Aleluya. He aquí el mensaje, he aquí la palabra. Depende de nosotros recibirla, ponerla por obra. Amén.